las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada Dimensiones y Dominios, más allá de la teoría. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos todos también a nuestro séptimo tema. Hoy vamos a estar hablando sobre las dimensiones y los dominios intralaborales y extralaborales, que pues por nuestro método de gestión psicosocial avalado en el país, es lo que nos corresponde, digamos, entender dentro de los factores psicosociales. Vamos a revisarlo desde lo que implica el dominio y la dimensión, entendiendo las definiciones que nos da nuestra normatividad y los lineamientos que hacen parte de la batería de riesgo psicosocial, pero también, y es el objetivo principal del webinar, quiero darles ciertos tips y algunos insights importantes de cara ya a la experiencia para la gestión de cada uno de estos dominios y de estas dimensiones. ¿Listo? Eso entonces nos lleva a que nuestro objetivo general sea abordar los componentes de las intervenciones, ¿verdad? Lo que hace que podamos de alguna forma generar prevención, pero también promover la salud, que es lo más importante, alrededor de todas las características que forman las condiciones de organización del trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, dividido en 3 objetivos. El primero vamos a revisar definiciones. Esto es muy importante porque no podemos olvidar que hay una legislación que nos acompaña, ¿sí? Y que detrás de esta legislación hubo un proceso muy exhaustivo para definir cuáles son los factores que en el país pues, se presentan con mayor frecuencia y cómo se interrelacionan, ¿verdad? Unas investigaciones que dieron como resultado la batería de riesgo psicosocial que hoy tenemos. Y por eso pues es importante que también entendamos cómo esto se organiza dentro de la estructura de este método, de esta metodología. Realmente lo que nosotros tenemos en el país es una metodología de gestión de riesgo psicosocial que tal vez en algún punto empezó siendo un instrumento de medición, pero que a raíz de este instrumento pues se ha ido creando ya en términos de programas, en términos de sistema de gestión de riesgo psicosocial, si lo quisiéramos poner en esos términos. Entonces vamos a ver cómo estos dominios, estas dimensiones ocupan un lugar dentro de esta estructura y de qué manera
se dan las relaciones entre estos también. ¿Listo? Y como objetivo número 2, profundizar ya en lo que conocemos como factores protectores y factores de riesgo de cada una de estas dimensiones. ¿Qué significa que una dimensión sea un factor protector y qué significa que ésta sea un considerado factor de riesgo? Finalmente, dentro de cada uno de los dominios, lo vamos a hacer así organizado, vamos a revisar cuáles serían esas medidas de gestión, o sea, cómo podemos hacer para trabajar demandas del trabajo, cómo podemos hacer para trabajar liderazgo, entendiendo obviamente la experiencia que hay detrás, porque sabemos que no es tan fácil a veces dentro de las organizaciones poder generar medidas que sean realmente efectivas. ¿Ok? Entonces, muy bien, estos van a ser nuestros 3 momentos, 3 objetivos del día y para arrancar y para poder hacerlo como todos los días, vamos a ver cómo arrancamos en términos de apropiación de 3 conceptos generales y cómo terminamos al final de nuestra sesión de hoy para ver si este contenido que estamos abordando acá, específicamente en la primera parte, porque es en lo que vamos a evaluar, si se entendió y si adquirimos esos conceptos que estamos trabajando hoy. ¿Listo? Entonces, arranquemos entonces con nuestro sondeo para seguir con nuestro tema de hoy. Claro que sí, doctora Dayana, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como bien nos dijo la doctora, vamos a realizar un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Elemento del individuo en la gestión de dominios intralaborales. A, identidad. B, capacidades. C, habilidades de relacionamiento. D, todas las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computadora aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, identidad, un 1% de respuesta. B, capacidades, un 3%. C, habilidades de relacionamiento, un 4%. D, todas las anteriores, un 91% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Los 2 caminos de intervención son: A, acciones sobre la salud, acciones sobre los efectos. B, acciones de prevención y de promoción de la salud. C, acciones administrativas y acciones formativas. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, acciones sobre la salud, acciones sobre los factores, un 9%. B, acciones de prevención y de promoción de la salud, un 69%. C, acciones administrativas y acciones formativas, un 23% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. La percepción de estrés aparece cuando: A, la tensión psicológica aumenta y el control disminuye. B, los lineamientos organizacionales no son claros. C, las recompensas son escasas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. La tensión psicológica aumenta y el control disminuye, un 88%. B, los lineamientos organizacionales no son claros, un 10%. C, las recompensas son escasas, un 2% de respuesta. Nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora. Listo, muy bien. Bien, entonces vamos a ir revisando. Entonces, primera diapositiva, primer concepto y una de las respuestas del sondeo. Los elementos que debemos considerar al momento de trabajar y de gestionar factores y pues sobre todo intralaborales son, dentro de lo que cabe en el individuo, estos 3 elementos. La identidad de la persona, todo lo que implica sistema de creencias,
factores individuales sociodemográficos, factores de la personalidad, todo lo que constituye la identidad de esta persona, ¿verdad? Las capacidades en términos de nivel de competencias, habilidades técnicas, competencias blandas, todo lo que hace de alguna forma sus aptitudes, ¿no? Lo que constituyen esas aptitudes para poder enfrentarse a la solución de problemas, que al final es lo que hacemos todos los días en el trabajo, solucionar, ¿no? Dar respuestas, solucionar. Y el tercer elemento es, listo, ya identidad por un lado, capacidades por el otro, que de alguna forma constituyen ese ser humano trabajador, cómo éste se relaciona con otros seres humanos y también pues, con el entorno en general, ¿cierto? Entonces allí es donde entran el tema de relacionamiento desde la afectividad, ¿verdad? Y desde las habilidades sociales, ¿listo? Si nosotros quisiéramos resumir estas tres en una, yo personalmente me iría por identidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna forma es todo lo que la persona lo identifica y lo define y eso cómo se relaciona con los otros elementos dentro del sistema, ¿vale? Pero graneadito para que podamos entender desde la intervención qué enfoques debemos considerar y cómo los debemos abordar, es importante separarlos en estos tres elementos. Entonces, ¿hay que trabajar con el ser? Sí. ¿Hay que trabajar y potencializar a ese ser humano desde su identidad? Sí. Desde su pensamiento, desde sus creencias, desde sus hábitos, desde sus personalidades y demás. Hay que trabajarlo desde las capacidades, lo tenemos clarísimo, es tal vez lo que más trabajamos, es todo el tema de formación. Cómo hacemos que esta persona adquiera nuevas habilidades que le van a permitir tener más recursos al momento de enfrentarse a las situaciones difíciles en el entorno. Y desde las relaciones, que también lo trabajamos, aunque nos cuesta un poco más y tal vez de pronto tenemos incluso más recursos para trabajar relaciones, ¿verdad? Porque hay más lineamientos, está toda la política de acoso, está nuestro comité de convivencia. Hay un departamento normalmente que se encarga de relaciones laborales. Entonces, de alguna forma, este componente también lo tenemos de alguna forma cubierto. Sin embargo, es uno de los que igual siguen significando un dolor dentro de la manera en cómo gestionamos nuestros factores psicosociales. Tal vez por lo complejo o lo difícil que implica el tema de relaciones, ¿verdad? Pero pues igual sigue siendo de alguna forma algo que hoy en día nos falta todavía por trabajar y por gestionar. Y ya vamos a ir viendo a medida que abordemos los dominios, pues de qué manera podemos entrar a trabajar ese tema de relacionamiento. ¿Listo? Entonces, elementos que sí o sí debemos considerar cuando ustedes ejecuten o diseñen el plan dentro de su PHBA, la primera parte, ¿verdad? Donde vayan a hacer esa planeación, tengan en cuenta dentro de la planeación y dentro de la intervención que vayamos a hacer, actividades que gestionen desde la identidad, desde las capacidades y desde el relacionamiento. Siempre. Entonces, vamos a intervenir dominio de demandas emocionales de la tarea. Listo. La dimensión de demandas emocionales de la tarea. Listo. ¿Cómo trabajo identidad en este tema? Bueno, entonces voy a hacer grupos focales, por ejemplo, que me ayuden a identificar o a levantar cuál es el sistema de creencias que tiene este grupo, ¿verdad? Sobre el afrontamiento emocional o los estilos de afrontamiento ante las situaciones que son emocionalmente exigentes, ¿verdad? Esto es un ejemplo, pero eso nos va a trabajar identidad, creencias, sistema de creencias, hábitos, comportamientos de alguna forma que la persona tiende a tener, o sea, sus patrones de conducta, personalidad y demás. ¿Listo? Bueno, capacidades. Entonces, ahora sí, ¿qué tipo de herramientas o recursos cognitivos en temas de competencias tienen estas personas para asumir o gestionar sus demandas emocionales? Entonces, podemos hacer allí formación en habilidades blandas, como por ejemplo, fortalecer la competencia de servicio al cliente, entonces donde les damos herramientas no solo para atender bien al usuario, sino para lograr que la persona pues también tenga esas otras maneras de gestionar la conversación o de brindar el servicio sin verse afectado por el desgaste que en sí tiene el servicio al usuario. ¿Listo? Entonces, formación. Ahí trabajaríamos esas competencias específicas
que me van a ayudar a que la persona pueda afrontar esas situaciones de riesgo. Relaciones, listo, entonces voy a trabajar el componente de afectividad, voy a ver cuáles son las redes de apoyo que tiene esta persona dentro del equipo, ¿verdad? O que este equipo tiene en general en la organización, para poder en eso basar una estrategia que me ayude a evitar la fatiga emocional. ¿Listo? Y ahí estoy trabajando relacionamiento como una red de apoyo, es decir, como un factor protector ante el tema de demandas emocionales. Quiere decir, y ustedes me dirán, bueno, pero es que cuando nosotros planeamos, nosotros igual ya tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, por un lado, intervenciones que sean más administrativas. Por otro lado, intervenciones sobre el individuo. Por otro lado, tengo que además tener en cuenta 3 niveles de atención, lo que es promoción de la salud, lo que es prevención y lo que es intervención cuando ya tengo casos. Ahora me está diciendo usted que debo también considerar dentro de esas acciones estos 3 elementos de la persona. Organícelo como a usted se le facilite la vida en el hacer, en el día a día en su organización, pero trate de considerar en esa parte de factores protectores, en esa parte de prevención o de intervención y sobre todo cuando hablamos de proteger al individuo, es decir, no necesariamente administrativos, sino de pronto también factores, ¿verdad? Y hacer intervención sobre los factores, de pensar en estos 3 elementos que sí o sí hacen que una persona pues tenga los recursos que necesita para enfrentar o para protegerse ante situaciones de riesgo. Identidad, capacidades y relaciones. ¿Listo? Entonces, este es el primer mensaje con el que nos vamos hoy. Cuando hagamos intervenciones o planeemos acciones de gestión del riesgo psicosocial, no podemos dejar de lado o no podemos irnos de alguna forma en una versión 2D. O sea, no podemos irnos a lo plano, a lo que de alguna forma se queda en la superficie, que es la capacitación únicamente o el taller únicamente. Tenemos que hacer una intervención 3D, ¿sí? O 4D, si es el caso, si así lo desea. Tenemos 3 dimensiones, que si acá lo vemos incluso pueden ser 5 dimensiones, que sí o sí pues hacen como la complejidad de ese ser humano, de ese trabajador, y son las que tenemos que considerar. O sea, son esos frentes por los cuales tenemos que entrar a intervenir para que ese individuo o ese trabajador quede completamente protegido ante esas situaciones de riesgo que estamos identificando. ¿Listo? Ese es el primer mensaje con el que nos vamos el día de hoy. Bien, segundo mensaje con el que nos vamos el día de hoy. Esto ustedes si han pasado ya por las guías que traen, los protocolos que trae nuestra resolución, acá se van a dar cuenta que pues esta ficha viene, este esquema viene de nuestra batería, de nuestra bibliografía, y este modelo de alguna forma resume, esto salió en el 2019, recuerden, ¿listo? Esto resume lo que hemos venido haciendo a nivel empírico, porque pues hasta el 2019 fue que tuvimos esos protocolos como más claros, ¿verdad? Esas guías que veníamos haciendo. O sea, esto no es nada diferente a lo que ya sabemos hacer, pero ayuda a organizarlo de tal manera que no dejemos de lado ninguno de estos elementos. Entonces, segunda pregunta de nuestro sondeo de hoy. Segunda, tal vez creo que será la segunda. Sí. Segunda pregunta de nuestro sondeo de hoy. No solamente nos vamos a enfocar en promoción y prevención, porque en eso, promoción y prevención de la salud, acuérdense que ahí estábamos. Porque si nos quedamos en promoción y prevención, estamos hablando, únicamente estamos trabajando sobre los efectos, es decir, a nivel de prevención primaria y prevención secundaria. Y bueno, digamos que dentro de prevención contemplamos también la terciaria, y nos quedamos cortos, ¿listo? Necesitamos entender y tener claro que todo lo que debemos hacer en la organización debe subir a la alta dirección, debe tener un respaldo a nivel de negocio en la toma de decisiones, debe haber un consenso, unos lineamientos que ayuden a estructurar o a encuadrar más bien todas esas acciones que hacemos sobre la salud, ¿sí? Si nosotros hacemos acciones sobre la salud independiente a lo que la compañía está decidiendo, a las conversaciones que se están teniendo a nivel de negocio, vamos a quedar con esto tan suelto que nos va a impactar únicamente la punta del iceberg y no vamos a llegar a solucionar, por ejemplo, temas tan importantes
como las fuentes que están generando los factores de riesgo, ¿sí? Quiere decir que nuestros dos ejes, por eso les decía yo ahorita, digamos que tenemos en cuanto al individuo ese modelo tridimensional, y en cuanto a la gestión como tal de los factores, vamos a tener dos ejes también. Entonces vamos a tener acción sobre la salud, ¿verdad? Que abarca la promoción de la salud y la prevención, ¿verdad? Y vamos a tener acciones sobre los factores como tal en términos administrativos. Vamos a tener la capacidad de promover factores protectores, entregar al individuo, organizar el entorno para que esos factores protectores ayuden a evitar que se generen eventos adversos, ¿verdad? Y vamos a tener intervención ya como tal sobre los factores de riesgo. Esta parte de acción sobre los factores como tal es lo que vamos a trabajar desde las fuentes que están generando esos factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, si una de las fuentes que está generando el factor de riesgo es ausencia o, digamos, una planta reducida de líderes, ¿eso qué quiere decir? Se han ido varias personas importantes, varios actores claves dentro del liderazgo. Tenemos líderes que están asumiendo ahorita el control o la dirección de 2 o 3 áreas al mismo tiempo. Hemos tenido una rotación muy grande, entonces también tenemos adentro ciertos delegados del equipo que están asumiendo temporalmente esos roles y esas funciones de coordinación. Ese tipo de elementos, por ejemplo, sería una fuente que me puede estar generando un factor de riesgo, un nivel de riesgo alto en características del liderazgo o incluso en todo el dominio de liderazgo y relaciones interpersonales en el trabajo. Entonces, eso va a hacer que si yo logro desde la organización, desde la toma de decisiones, desde el elemento como tal directivo de la organización, estructurar unas medidas que me ayuden a suplir esas vacantes, organizar una campaña de priorización o de contratación prioritaria de estos cargos críticos y demás, yo voy a estar generando acciones sobre el factor psicosocial directamente, ¿sí? No voy a estar trabajando los síntomas de esa población que de pronto se está viendo afectada desde las acciones sobre la salud, pero en consecuencia el hecho de trabajarlo, pues sí va a derivar que haya un efecto positivo sobre la sintomatología que se puede ya estar desarrollando en esas personas, ¿listo? En esas personas expuestas. Entonces, hay dos ejes de intervención. Siempre vamos a hablar de intervención en la salud, promoción de la salud y prevención, y siempre vamos a hablar sobre acción sobre los factores psicosociales, desde también lo administrativo, desde la fuente que está generando el riesgo, desde la acomodación de las condiciones de trabajo que ayudan a que esos factores de alguna forma se vuelvan protectores en vez de riesgo. ¿Listo? Por eso trabajamos promoción de factores protectores. En intervención no vayan a olvidar que hablamos también pues de qué manera podemos entrar a eliminar, sustituir como tal esas fuentes que están generando el riesgo. Es decir, ya es inminente que vamos a tener acá un brote de pronto de enfermedades derivadas del estrés. Sabemos que este grupo está siendo muy afectado. De entrada yo ya tengo que entrar a intervenir porque ya sabemos que esto es inminente. Entonces, hay factores en los que se interrumpe la operación, ¿verdad? Cuando el nivel de riesgo es muy alto. En caso de psicosocial no pasa, no hemos tenido en ningún momento necesidad de interrumpir como tal la operación por un factor psicosocial, pero sí se vuelve una urgencia y sí se vuelve prioritario. Y, por ejemplo, en casos severos donde tenemos un jefe que ha sido confirmado con 2 o 3 casos de acoso laboral, pues la intervención sí o sí, pues ya tiene que ser inminente sobre ese factor, esa fuente generadora del riesgo que depende de las decisiones administrativas, su gestión, para poder eliminar
eso que está generando la sintomatología y pues el elevado nivel de riesgo psicosocial, por poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces, acciones sobre la salud, todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y prevención, y acciones sobre los factores como tal, todo lo que tiene que ver en cómo yo controlo las fuentes que están generando esos factores de riesgo. ¿Listo? Que implica también, en la medida en que se requiere generar esa acción sobre la fuente, pues intervenir para eliminar o sustituir eso que está generando el riesgo. ¿Listo? ¿Qué pasa? La percepción de estrés, porque es que además esto es algo clave, no tenemos de alguna forma confianza en trabajar estos temas o incluso en los indicadores que trabajamos en psicosocial, porque sentimos que al ser percepciones estamos hablando de temas subjetivos, estamos diciendo, no, pero esa es la opinión, ¿verdad? Y queda como en esa categoría blanda, que pierde como la dureza técnica del dato, del número. Y lo que sucede es que la percepción de estrés, percepción es un proceso de nuestro pensamiento. Es decir, todos en nuestra estructura neuropsicológica, en la forma como nuestro cerebro opera y cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, necesitamos de la percepción para poder tomar decisiones y para poder generar un comportamiento, ¿sí? Y poder operar como tal en el ambiente. Operar, ¿qué significa? Que yo tengo un comportamiento, que eso tiene una consecuencia y esa consecuencia a su vez retroalimenta mi comportamiento y me dice, oye, ojo que lo que hiciste estuvo mal y toma tu consecuencia, o al contrario me dice, qué bien eso que hiciste y pues manténlo porque te está ayudando a sobrevivir, ¿verdad? En términos supremamente básicos, el tema de cómo operamos, ¿verdad? Pero para poder operar yo necesito de la percepción. De hecho, es un proceso que conocemos como sensopercepción porque implica también todo lo que nuestro sistema sensorial nos da de información. Es decir, yo recibo información de afuera, ¿verdad? Que proceso y luego genero otra vez hacia afuera esa respuesta. Y ese procesamiento es lo que ya nosotros denominamos pensamiento, y pues ahí es lo que empezamos a tener de alguna manera ya una serie de respuestas que puede ser lenguaje, la toma de decisiones, bueno, en fin, una serie de respuestas que van a tener un efecto sobre el entorno. ¿Qué quiere decir esto y por qué les estoy explicando esto? Quiere decir que la percepción del estrés, aun cuando consideremos que es subjetiva, porque depende de la experiencia también de cada individuo y de su aprendizaje en el entorno, es supremamente objetiva en el sentido en que no importa por qué, es decir, cómo la persona llegó a esa conclusión, la situación le está generando estrés. Incluso si nuestra persona es un paciente que tiene un trastorno de pensamiento, ¿verdad? Cuyas ideas obsesivas son intrusivas, son fuera de la realidad, ¿verdad? Sabemos que no tienen una base como tal lógica, pero están allí, están siendo intrusivas y están generando estrés. Por más que, aun cuando también el paciente sepa que no son reales, por más que nosotros digamos, no, pero es que esa persona no tiene la razón, no está diciendo la verdad, etcétera, etcétera, hay una respuesta de estrés que su cuerpo está manifestando y que me está generando una serie de síntomas, podríamos decir, o de signos también, que para efectos del entorno laboral, pues igual pueden convertirse en un factor de riesgo que me pueda llevar a una respuesta, a una enfermedad derivada del estrés, o puede afectar incluso al equipo de trabajo en el que está. Entonces, lo que quiero decirles con esto es, aun cuando la percepción parezca ser lo más subjetivo del mundo, la percepción del estrés está allí diciéndonos, ojo, que hay una serie de síntomas que sea cual sea la razón, ya están ahí, aparecieron, la persona los está sintiendo, los está manifestando, ¿verdad? Y eso me está generando, ahí sí ya, un cuadro crítico que yo debo entrar a intervenir, bien sea desde la prevención o ya pues desde la intervención
en casos donde ya tenemos incluso diagnósticos, pero pues ya está, ¿verdad? Ya está allí. Eso entonces quiere decir que cuando aparece tensión psicológica, porque de nuestro proceso sensoperceptual llegamos a un análisis, a unas conclusiones y generamos de alguna forma una respuesta física, ¿verdad? Y emocional, aparece entonces tensión psicológica, ¿verdad? Queda entonces que la persona pueda responder a esa tensión psicológica o responder a eso que le está generando la tensión psicológica, ¿sí? Esa respuesta es lo que la persona tiene de control sobre su entorno. Es decir, por más estrés que yo perciba dentro de mi entorno, si yo tengo los recursos que me ayudan a controlarlo, a controlar esas condiciones, ¿verdad? A gestionarlo, a manejarlo, la respuesta de estrés, pues yo igualmente la voy a poder trabajar, ¿sí? Y pues ya dependiendo también de qué tan largo en el tiempo, qué tan sostenida en el tiempo esté siendo esta exposición al estrés, pues voy a poder también definir qué tanto me está afectando o no estar expuesto a esta tensión psicológica, ¿sí? Cuando es muy constante, ustedes saben que aparece el estrés crónico, la fatiga crónica y demás, y generamos pues unos cuadros que ya son mucho más complejos de atender, pero en principio, si la persona tiene los recursos, ¿verdad? ¿Recursos en qué? En identidad, en capacidades y en habilidades de relacionamiento. Si la persona tiene los recursos, pues va a poder mitigar esa tensión psicológica. ¿Cuándo aparece la tensión psicológica? Cuando las exigencias de la tarea aumentan y la percepción o la sensación de control que los trabajadores tienen sobre eso disminuye. ¿Listo? Entonces, esa es la relación. Si eso no disminuye, si yo digo, sí, el estrés está tenaz, pero pues yo tengo con qué responder y siento que lo estoy manejando bien, por más que parezca un sentimiento, una percepción, algo subjetivo y uno diga desde afuera, pues sí, pero te vas a reventar en algún punto porque uno ya está viendo la cosa diferente que la persona, en ese momento la persona está gestionando el estrés. Y recuerden que el estrés no es algo que nosotros deseamos eliminar, porque el estrés lo necesitamos. Recuerden que el estrés es positivo cuando sucede esto, cuando se logra gestionar, cuando la persona tiene esa cajita de herramientas de la cual puede disponer ciertos recursos o ciertas herramientas útiles para cada situación de estrés que aparece, ¿sí? Entonces, la percepción no hace que este tema del estrés sea subjetivo a nivel de no le comamos cuento, no, esto no es algo estadísticamente significativo porque es la opinión de alguien más, ¿verdad? Ojo con eso es un mito, hay que trabajar muy fuerte esa percepción, valga la redundancia, que tiene la gente sobre el tema del estrés, ¿no? Del estrés subjetivo. La tensión psicológica cuando aparece y requiere unas capacidades o unos recursos que definen qué tanto control tiene la persona sobre la situación, ¿verdad? O que ayudan a que la persona tenga esa sensación de control. Y la relación de estas dos variables es la que me va a permitir a mí prevenir o evitar cualquier tipo de afectación del individuo derivado pues de esos factores. Entonces, Karasek nos dice, recuerden que así como está nuestro método de batería, de batería de riesgo psicosocial, nuestro método de dominios y dimensiones intra y extralaborales de psicosocial, hay otros modelos. Entre esos está el modelo de Karasek, ¿verdad? Que nace en el 79 y que este modelo nos dice que este modelo por sí solo no predice las reacciones de estrés, ¿sí? Para ello debemos complementarlo con la variabilidad individual que interpreta y resuelve de forma satisfactoria o patológica las exigencias del entorno. Es decir, Karasek nos dice, no nos sirve únicamente darnos cuenta de cuáles son las exigencias que tienen las tareas o las condiciones que está poniendo el entorno laboral, si nosotros no tenemos igualmente en cuenta cómo la persona las está enfrentando, ¿vale? Entonces, por eso les hablábamos de hacer una intervención o una gestión más bien de los factores psicosociales tridimensional,
¿sí? Entonces, donde tenemos en cuenta es, por un lado, esto que aparece pues a causa del entorno y por otro lado, qué hace la persona con esa información, con todos estos elementos. Percepciones, claro, espero que sí. Recuerden, es un proceso que es parte de la manera en cómo nos desenvolvemos en el mundo para poder sobrevivir, es parte de nuestra biología humana, ¿verdad? La percepción, y como proceso, pues tiene toda la validez del caso. Y como proceso también nos indica que tiene una respuesta sobre el individuo, y esa respuesta cuando es de estrés, pues a eso es a lo que toca ponerle atención. Sí o sí, sin cuestionar. Esto se los digo es para evitar cuestionamientos, evitar juzgar a la persona por lo que de pronto pueda estar pensando, sintiendo y decir, eso no es estrés es lo que siente fulanita tal, eso sí es estrés, eso sí está tenaz. Ese tipo de cosas, no, lo que pasa es que es una persona que se complica demasiado o exagera las cosas. Ese tipo de situaciones no nos llevan realmente a entender cuál es la relación que hay entre la atención psicológica que tiene esa persona, el entorno sobre el cual están sucediendo los comportamientos y las herramientas que tiene la persona para enfrentarse a ese entorno. Entonces, pues finalmente la percepción del estrés es clave, crítica y es lo más importante al momento de entrar a entender cómo funciona cada uno de los dominios y de las dimensiones. ¿Cómo detectamos estas necesidades? Porque también a veces nos cuesta mucho darnos cuenta de cómo están los dominios y las dimensiones y de alguna forma solamente nos quedamos con la evaluación de factores psicosociales. Esto lo vamos a ver en el próximo webinar que en este momento creo que es en 15 días que lo vamos a tener, donde vamos a ver ya cómo se evalúan los factores psicosociales. Pero de entrada les adelanto, el tema de la evaluación de factores psicosociales no puede quedar únicamente a nivel de batería de riesgo psicosocial. Ese es el termómetro para ver cómo estamos. Ese literalmente es nuestro radar para ver cómo están los niveles de riesgo. Sin embargo, solo no nos dice mucho. Y es muy difícil realmente identificar sobre qué podemos, ahí sí, como dice, qué podemos nosotros hacer para lograr un resultado. ¿Qué podemos nosotros operar dentro de ese sistema de factores psicosociales para generar un resultado esperado? Para llegar allá hay que hacer otro tipo de evaluaciones, otro tipo de detección de necesidades, como por ejemplo tener en cuenta recomendaciones, por ejemplo, recomendaciones médicas de los colaboradores, recomendaciones que se nos hayan hecho en auditorías o en revisiones anteriores o por asesorías en temas de cumplimiento técnico o legal. Eso también nos levanta necesidades, ¿verdad? Efectos que los factores psicosociales ya están teniendo a nivel de indicadores, si tenemos incidencia de nuevas enfermedades derivadas como tal del estrés y cómo esto nos está afectando el ausentismo. Situaciones organizacionales especiales como situaciones de cambios. Cuando cambiamos estructuras, reestructuramos. Cuando cambiamos infraestructura, cuando cambiamos áreas completamente que las disolvemos y las tenemos de pronto que desagregar en otras áreas de la compañía, cuando cambiamos roles, todos esos cambios hacen que las organizaciones pasen por situaciones especiales. Otra situación especial, las empresas a veces entran en unos estados financieros críticos, ¿verdad? Donde pues incluso pueden declararse en quiebra, pero pues antes de llegar allá pasa mucho tiempo de muchos intentos y de muchos recursos que la organización dispone para sobrevivir la situación. Como está en ese modo de supervivencia, así también entra la gente. Afecta sustancialmente la parte psicosocial. Entonces, esas situaciones son especiales, no son del día a día, suceden ya pues en situaciones críticas, pero afectan y nos generan una detección de necesidad. Nos habla también de los efectos, los efectos de los factores psicosociales ya a nivel del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Productividad, por ejemplo. Si la productividad ha disminuido y aparentemente no hay una razón por la cual debas decir la persona sigue teniendo sus recursos, los mismos, sigue teniendo la misma carga, sigue teniendo las mismas funciones, el mismo rol, pero decae la productividad. Algo puede estar pasando allí, toca entrar a revisar. Entonces, esos factores psicosociales en el trabajo, esos efectos que están generando a nivel de indicadores de negocio.
Por lo cual, y hemos venido siendo supremamente reiterativos en todos nuestros espacios, en nuestros talleres web. Si no conocemos el negocio y si no entendemos los indicadores de negocio que la gente, por lo cual la gente está siendo evaluada a nivel de desempeño, es muy difícil que podamos entender de qué manera nuestro trabajo desde los factores psicosociales afectan y ayudan a que el negocio se desarrolle. Estos efectos de factores psicosociales en el trabajo levantan alertas, pero esas alertas que levantan a nivel de dirección no necesariamente se traducen en psicosocial porque no todos los directivos hablan de estos temas. Entonces se puede traducir en productividad, en desempeño, en rendimiento, en faltas, errores, fallas, que ustedes saben que cuando eso se despierta es porque algo está pasando a nivel de comportamiento y obviamente pues a nivel de capacidades para responder con esas exigencias que trae el trabajo, es decir, psicosocial, ¿sí? Entonces, hablamos, no, la visión no está bien definida, los objetivos no están bien definidos, el problema es de metas, el problema es de ventas, el problema, pero al final todo se reduce a, ok, el problema es de organización del trabajo, características, condiciones de organización del trabajo, o sea, psicosocial. Entonces, revisemos ahí también esa detección de necesidades. ¿Cómo hacemos esto? Hablando con los líderes, ¿sí? Cómo estos factores están teniendo efecto en su trabajo, ¿sí? Y finalmente, por decisiones de promover factores protectores. Entonces, que llega un nuevo líder, esto lo he visto ya en varias entidades, llega un nuevo líder y decide que es momento de traer la certificación, por ejemplo, el sello Equipares, que va a ayudar a que haya mayor equidad, mayor satisfacción, sentido de pertenencia y demás dentro de la organización. O por el contrario, nos pasamos a otro que puede ser también el tema de equilibrio psicolaboral. Entonces viene el tema del teletrabajo. Vamos a promover el teletrabajo. Entonces hay una decisión administrativa que nos dice, vamos a trabajar este tema. Eso es otra detección de necesidades. Y eso no se gestiona por aparte. Sí, eso no debería de hecho abrirse otro grupo nuevo para hacer eso. Debería haber un trabajo interdisciplinar donde se tenga en cuenta todos estos factores psicosociales para poder promoverlos y poder hacer un levantamiento de los efectos que eso está teniendo en la planta de trabajo. Bien, entonces entrando en materia para el cierre ya de nuestro webinar, es lo que nos queda, los 15 minutos que nos quedan, vamos a hablar rápidamente de los dominios intralaborales y los extralaborales, las dimensiones extralaborales. Entonces, hemos venido hablando que cuando hablamos de demandas del trabajo, hablamos de las exigencias, ¿verdad? Hablamos de la percepción que tienen las personas sobre las exigencias de trabajo, es decir, que también las están logrando gestionar o que de pronto está faltando y que lo están viendo como un factor de riesgo, ¿listo? En control sobre el trabajo hablamos de la posibilidad o la capacidad que tiene la persona para poder tomar decisiones y gestionar o autogestionar todas sus actividades laborales o lo que se les está pidiendo hacer en el momento. Liderazgo y relaciones, hablamos de todo tipo de relación social, entre ellas también las relaciones con superiores, que se derivan de las interacciones y de los contratos también en el entorno laboral. ¿Y por qué de los contratos? Porque a ti por contrato se te asigna a un área donde llegan más personas con las que tú no decidiste necesariamente trabajar, pero que están allí dispuestas, ¿verdad? Poniendo sus recursos a favor de la organización. Entonces, hay esa interacción, esa dinámica. Y recompensas, que como ustedes saben, nos habla de la retribución. Retribución en términos de orgullo por pertenencia, identidad, de sentirse identificado con el grupo, con el área de trabajo, con la organización, remuneración, reconocimientos también a nivel de esfuerzo, todo ese tipo de elementos que ayudan a que la persona diga, oye, lo que estoy haciendo pues se ve, la gente lo tiene en cuenta, tiene un sentido, ¿verdad? Agrego valor y por lo tanto pues me siento
bien representado y me siento bien retribuido en términos de ese esfuerzo que hago. Esos son nuestros dominios. Ahora, vamos a ver por cada uno de estos dominios las dimensiones y qué puede generar que esto sea un factor protector o qué puede ser lo que genera el factor de riesgo. En demandas cuantitativas. Entonces, demandas cuantitativas sabemos que es relacionado directamente con la cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo o las demandas cuantitativas no necesariamente son un factor de riesgo. Es decir, cuando la persona siente que tiene la capacidad de responder a esa cantidad de trabajo, que se ve retado por esa cantidad de trabajo, que se ve motivado porque le gusta y se siente identificado, acuérdense, identidad, capacidad y habilidad. No para todo el mundo es igual. Hay personas que si sienten gran cantidad de trabajo y sienten su mente ocupada en temas de carrera profesional constantemente, se sienten satisfechos en términos de su identidad, ¿sí? Se sienten consonantes, van de la mano. Entonces, por eso les digo, hay que tener en cuenta las 3 dimensiones del individuo versus las 2 dimensiones de la intervención o de la gestión psicosocial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que las demandas cuantitativas se tienen que evaluar? Sí. Acuérdense, esto lo vimos en el webinar anterior de cargas de trabajo y los remito para que, si no lo vieron, vayan y visiten ese evento web. Si las demandas de trabajo me generan una alta carga de trabajo, pero mi capacidad operativa sigue estando alineada a la cantidad de trabajo para poder responder con ella, y mi motivación, que vendría siendo el factor ya no desde ingeniería, sino desde psicosocial, y mi satisfacción y mi motivación también se ven representados por esa cantidad de trabajo que yo tengo, esto en vez de ser un factor de riesgo es un factor protector. Entonces, cuando ustedes vayan a gestionar estos temas en las organizaciones, primero no asuman, porque siempre asumimos, siempre nosotros pensamos que somos los que sabemos lo que la gente necesita, sin entrar más allá a indagar y a preguntar. Entonces, lo primero es que todo esto se construye con la gente. Las medidas se construyen con la gente. Los grupos focales son nuestros mejores aliados. Aquí hay que hacer marketing también. O sea, dentro de esto hay que hacer investigación de mercados, hay que hacer campañas, hay que hacer publicidad, porque de eso depende también que la gente se sume a las campañas, se participe en todo lo que hacemos y además las medidas que damos, les proveemos o los servicios que les proveemos, pues sean bien aceptados y sean tenidos en cuenta. Entonces, hagamos grupos focales para levantar cómo la gente se siente en cuanto a esto, quiénes sienten que tienen una adecuada carga de trabajo retadora, quiénes no, antes de entrar a evaluar cargas, que saben es un proceso muy dispendioso y costoso, y antes también de simplemente definir quiénes son los que debemos reorganizarles la carga y quitarles carga y a quienes les debemos poner más trabajo y así. Entonces, eso por ese lado. Carga mental, lo mismo. Esto aplica también para carga mental. Entonces, la cantidad de trabajo tiene que tenerse en cuenta versus la carga mental que implica la tarea. Porque mientras mayor carga mental, pues aun cuando no tenga tantas actividades en términos de cantidad, igual mi esfuerzo va a ser, incluso podría ser mayor si tengo muchas actividades de menor carga mental. ¿Listo? Entonces, estas van de la mano. Demandas emocionales, ya pusimos el ejemplo, pero entonces acá, esto es algo que no se suele trabajar en la organización. Incluso cuando hablamos de cargas de trabajo, nunca tocamos el tema de demandas emocionales. Y muchos líderes, porque lo he escuchado, de alguna forma piensan que cuando la persona manifiesta sobrecarga emocional de la tarea, de entrada los consideran o los categorizan como personas débiles de carácter, personas que no saben trabajar bajo presión, que no sirven para estar en la compañía, que no se alinean a la cultura de la compañía y de alguna forma se castiga, socialmente hablando, se castiga la manifestación de la sobrecarga emocional. Si nosotros estamos creando cultura de salud mental, cultura orientada a disminuir el estrés y demás, pues uno de los temas sobre los cuales ya deberíamos estar trabajando es este.
Y es que las demandas emocionales son una realidad. Las quejas por fatiga emocional son una realidad e impactan directamente la productividad y la calidad del trabajo. Entonces, este tema de las situaciones afectivas y emocionales no se relacionan directamente con esos cargos que tienen que trabajar con situaciones difíciles. Eso es un factor de riesgo, claro, eso incrementa el nivel de riesgo, pero no es únicamente, no se queda ahí, ¿sí? No es solamente la persona que tiene que trabajar con población vulnerable o el que tiene que trabajar en atención al cliente, no solamente se queda ahí. Este tipo de temas hay que también trasladarlos a todo tipo de cargo porque todos podemos estar expuestos a él. Y de alguna forma trabajar muy fuerte ese sistema de creencias que hace que pensemos que esto afecta únicamente una partecita pequeña de la población y que los demás de ahí para adelante son débiles. Las exigencias de responsabilidad del cargo, aquí lo único y lo más importante es que tengamos en cuenta que cuando una persona se desempeña en un cargo, tiene de alguna forma que tener esa capacidad para hacerlo. O sea, que las exigencias que su cargo representa se alineen con su perfil. ¿Listo? Eso es clave. Esto pasa también mucho que las personas dicen, no importa, yo me le mido a lo que sea, yo aprendo rápido, usted deme lo que yo se lo saco, jefecito, no pasa nada. Y la gente dice, bueno, listo, hágale a ver qué pasa. Esto es un error. Nosotros debemos sí o sí hacer siempre un assessment y evaluar las capacidades que tiene ese trabajador para enfrentarse a esas exigencias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar, el trabajador va a querer medírsele algo, pero si el trabajador no está preparado para eso, vamos a tener otro tipo de situaciones, ya como la frustración o también el desgaste por intentarlo, la fatiga, el estrés en general. ¿Listo? Entonces, aquí esto es una sombra gris porque puede ser retador también para aprender y desarrollarse, pero no puede ir solo el trabajador a hacerlo sin un sistema de apoyo que le permita, bien sea por un fortalecimiento de competencias o por un acompañamiento, un apadrinamiento mientras aprende. No podemos mandarlo a la deriva porque la exigencia de responsabilidad del cargo me dice que yo sí debo alinear el perfil a lo que se le está exigiendo. ¿Listo? Demandas ambientales y de esfuerzo físico. Esto es una piedra en el zapato, porque normalmente es poco lo que se puede hacer con el entorno físico. Normalmente trasciende fronteras, esas decisiones no se toman acá. Entonces, a veces es muy difícil cuando las condiciones de trabajo no son cómodas para el individuo y el individuo, sin embargo, tiene que ir a trabajar y enfrentarse a esas condiciones de trabajo. Ahí lo que podemos hacer es escalar, insistir, evaluar, presentar resultados, presentar estadísticas, relacionar las estadísticas con el negocio para argumentar muy bien por qué ese ambiente está generando una sobrecarga en el trabajador a nivel de condiciones de trabajo, del lugar de trabajo, que no están favoreciendo su desempeño y que están afectando nuestros indicadores a nivel de compañía. ¿Listo? Eso es lo único que nos va a ayudar. Pero si nosotros nos quedamos en la queja, de ahí no vamos a lograr nada. ¿Listo? Demandas de la jornada de trabajo, hablamos del tiempo laboral. Aquí es clave que se trabaja, pero sigue siendo tabú. El que termina a las 5 de la tarde en punto es considerado una persona que le falta compromiso con la organización. El que no contesta a las 8 de la noche es el colmo porque para eso te tengo. Seguimos, por más que la compañía tenga todas esas políticas hermosas, a nivel de cultura no lo estamos trabajando. La recomendación aquí es trabajemos cultura. ¿Listo? Bien, esta pues es básicamente lo que resume la gestión de las demandas. Control sobre el trabajo igual lo hemos venido hablando también con demandas. Entonces acá es, ojo que todo lo que implique recursos para controlar, para que la persona tenga la capacidad de responder, es lo que va a ayudar a que los trabajadores sientan que pueden responder a todas esas exigencias. Temas claves sobre control sobre el trabajo, oportunidades de desarrollo. No capacitemos a las personas en lo que nosotros pensamos que vale. Busquemos verdaderamente qué es lo que la persona necesita trabajar. Y sobre eso, no generemos la capacitación para que la persona guarde su certificado y siga como si nada. Asumamos la responsabilidad de que si la persona se prepara y desarrolla una nueva habilidad, esa habilidad la vamos a poner a producir, tanto a nivel de negocio como a nivel de satisfacción y realización personal. Entonces, hagan sus planes de formación
teniendo en cuenta de entrada cómo esa persona va a traer esas habilidades al puesto de trabajo y cómo esa persona va a ser reconocida por esas habilidades nuevas y esas destrezas nuevas que está mostrando en su desempeño. En flexibilidad ante el cambio, participación y manejo del cambio, esto no es actitudinal. Tenemos la mala costumbre de que la participación y el manejo del cambio lo reducimos a un tema de resiliencia de la persona, de capacidades individuales, del que se adapta y el que no se adapta, y no entendemos todo lo que organizativamente deberíamos tener en cuenta al momento de gestionar un cambio. Entonces, este conjunto de mecanismos organizacionales, su definición lo dice, es lo que nos permite que la persona tenga los recursos y las capacidades para poder enfrentar los cambios. Si eso no está dado, no vamos a tener personas que se adapten, sino personas que se resistan. ¿Listo? Entonces, no es un tema actitudinal. La claridad del rol tampoco es un tema actitudinal, porque no es que la persona no sepa que viene o no tenga claro el alcance porque no ha estado pendiente de su rol y hace de todo y no hace lo que tiene que hacer. Aquí hay falta de liderazgo. Si hay falta de claridad de rol, hay falta de liderazgo. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a relacionar los dominios, el liderazgo sobre el control sobre el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo gestionamos control sobre el trabajo? Con cultura, con estándares y lineamientos, con liderazgo, ¿verdad? Y trabajando también de alguna forma esa imagen corporativa, porque cuando trabajamos imagen corporativa, la persona comienza a identificarse mejor y a apropiar mejor su rol, ¿verdad? Y acuérdense, identidad, capacidades y habilidades. En cuanto a relaciones y a liderazgo, estos son características que ustedes conocen muy bien. Pero me voy a ir acá, voy a saltarme las definiciones y me voy a ir directo a lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Primero, que los líderes fomenten el apoyo y la colaboración social. Los líderes tienen que promover trabajo colaborativo para que las características del liderazgo logren realmente liderar la ejecución, liderar la estrategia, alinear la visión a los resultados. ¿Listo? Entonces, hay que fomentar redes de apoyo y colaboración social. Y eso nos va a ayudar también a que todo relacionamiento sea de alguna forma productivo para la organización y saludable para el individuo. Promover autonomía, acuérdense, lo acabamos de hablar, control sobre el trabajo relacionado con liderazgo, incrementar oportunidades para desarrollar carrera, entrenar habilidades de liderazgo, ¿verdad? Y formar líderes que faciliten la conciliación, el equilibrio. Ojo con esto, debemos entrenar en la delegación efectiva. Los líderes hoy en día no saben priorizar, no saben delegar y no saben organizar a sus equipos. Son muy buenos técnicamente y por eso llegan a esos estados de liderazgo, esos niveles, pero nos falta aprender esas estrategias de organización de equipos, de gestión, de coordinación. Si trabajamos todos estos elementos, esto es transversal a todos los otros dominios. Los otros dominios van a bajar también en su nivel de riesgo. Y para terminar, pues tenemos el tema de recompensa. Yo acá les quiero dejar esto. Para trabajar recompensas hay que trabajar cultura del reconocimiento, hay que trabajar programa de incentivos, hay que trabajar responsabilidades que estén bien administradas y sobre todo hay que tener los cuidados del colaborador tan claros que se extiendan a sus familias. Esto hace que nosotros trabajemos al individuo en esas tres dimensiones y el individuo diga, la organización se preocupa por mí y yo realmente siento satisfacción dentro de la organización. Hay que hacer endomarketing, hay que trabajar por la experiencia del colaborador. No solamente es el reconocimiento básico, y aquí les voy a dejar la diferencia entre los dos. ¿Qué significa recompensa y qué significa reconocimiento? Cuando recompensamos, damos. Cuando reconocemos, estamos trabajando sobre el ser, aceptando a esa persona por quien es y por el esfuerzo que hace para nosotros. ¿Listo? El reconocimiento puede ser tanto tangible como intangible, mientras que la recompensa es únicamente tangible. Y solemos quedarnos en recompensas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aquí pues estas son las formales y las informales que ustedes reconocen y demás. Con eso entonces ya me despido con estos tips para que ustedes siempre tengan en cuenta
Esto tanto para gestión de recompensas, pero realmente lo quiero llevar a los 4 dominios, cuando trabajen los 4 dominios. Involucren a los colaboradores en todo lo que hacen, ¿vale? Los planes tienen que tener su participación. Debemos aplicar todas las medidas de forma imparcial, no es que favorecemos a un colaborador porque sea problemático y queramos evitarlo, entonces mejor démosle lo que pide, lo que quiere, o al favorito del jefe, o sea, tratemos de ser imparcial. No olvidar la oportunidad en el refuerzo, es decir, siempre que tengamos una persona que tiene buen control, que tiene buena gestión del liderazgo, que tiene buenos factores protectores que está promoviendo al equipo, reforcemos, ¿listo? Diseñemos un plan de incentivos ya en términos de recompensas llamativo, ¿verdad? Y sobre todo comuniquemos. La comunicación es nuestra principal herramienta para generar factores protectores, para hacer promoción, para hacer prevención y para intervenir eso que no nos está funcionando. Listo, muchas gracias. Con esos tips me despido por hoy y vamos a pasar al sondeo para terminar. Doctora Dayana, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces a pasar a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Elemento del individuo en la gestión de dominios intralaborales. A, identidad, B, capacidades, C, habilidades de relacionamiento, D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, elemento del individuo en la gestión de dominios intralaborales. A, identidad, un 7%, B, capacidades, un 5%, C, habilidades de relacionamiento, un 11%, D, todas las anteriores, un 78% de respuesta. Doctora Dayana, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, no nos fue tan bien. Quisiera pensar que es porque estamos tratando de interiorizar. Pero empezamos en un 91% de personas respondiendo todas las anteriores, que son las 3 dimensiones, y terminamos con un 71%, creo que fue la respuesta. Chicos, recuerden, son las 3 dimensiones, esos son los elementos, es decir, esto es una intervención tridimensional que hacemos teniendo en cuenta al individuo en su parte de identidad, en sus capacidades y en la capacidad también de relacionamiento, sus habilidades para relacionarse. Entonces la respuesta es todas las anteriores, ¿listo? Tridimensionalmente. Doctora, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Los dos caminos de intervención son A, acciones sobre la salud, acciones sobre los factores. B, acciones de prevención y de promoción de la salud. C, acciones administrativas y acciones formativas. 15 segundos para que puedan responder. Doctora Dayana, en este momento no estamos viendo tu presentación. ¿La podrías por favor poner? No me permite Ya te vamos a activar enviar el el icono de mensaje pantalla. para que por favor no la muestres. Mientras vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, acciones sobre la salud, acciones sobre los factores, un 11%. B, acciones de prevención y de promoción de la salud, un 66%. C, acciones administrativas y acciones formativas, un 24% de respuesta. Doctora Dayana. Bien, acá también tuvimos una buena respuesta, incrementamos la respuesta correcta aproximadamente en un 4%, 3%. Sin embargo, seguimos contestando que nos basamos en promoción y prevención. Y recuerden que la promoción y la prevención hacen parte de acciones de salud, pero el eje de intervención tiene que considerar acciones en salud y acciones sobre los factores psicosociales. Es decir, también involucramos la parte de toma de decisiones administrativas sobre la fuente generadora del riesgo, que implica la intervención de esas condiciones que están incrementando, que están poniendo el riesgo en el sistema organizacional. Entonces, la respuesta correcta allí sería la B, ¿listo? Sería la A, acciones sobre la salud y acciones sobre los factores. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La percepción del estrés aparece cuando A, la tensión psicológica aumenta y el control disminuye. B, los lineamientos organizacionales no son claros. C, las recompensas son escasas.
15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, la tensión psicológica aumenta y el control disminuye un 88%. B, los lineamientos organizacionales no son claros, un 11%. C, las recompensas son escasas, un 1% de respuesta, doctora Dayana. Y acá, bueno, tenemos el mismo resultado del inicio, 88% en la respuesta correcta, pero es la respuesta correcta. Realmente la mayoría respondió acertadamente esta pregunta. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Nos vemos en el siguiente webinar, donde también vamos a profundizar un poco más el tema de hoy, pero ya desde la evaluación de los factores psicosociales. Doctora Dayana, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día y nos veremos, claro que sí, en el próximo evento web. Que tengas un buen día. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo,
también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.